Más, con Álvaro García. Jerry Hausman ha sido profesor por más de 40 años del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha ganado diversos premios académicos y fue considerado el mejor economista menor de 40 años en Estados Unidos. Sus investigaciones académicas en telecomunicaciones comenzaron en 1984, año a partir del cual también ha realizado consultorías en diversos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, México y Brasil, entre otros. Maneja su propio concepto de regulación, lo diferencia de otras formas de intervención pública y dice que hay que justificarla desde el punto de vista económico. Desde ese ángulo defiende la tesis de que la mayor concentración no es una condición suficiente que da poder para dominar un mercado y que desde ese punto de vista ningún operador tiene la habilidad de fijar y mantener precios por encima de un nivel competitivo en el tiempo. Al contrario, cree que la inversión en infraestructura y nuevas tecnologías son prerequisito para mejorar los servicios móviles, aumentar la calidad del servicio y mejorar el bienestar de los consumidores. Dice que si en un país como Colombia existe la portabilidad numérica, la eliminación de cláusulas de permanencia mínima y además se promueve la movilidad de usuarios entre operadores, la competencia está asegurada. No obstante, llama la atención el experto porque los reportes oficiales indican que en el sector de telecomunicaciones se ha perdido la dinámica durante los últimos años, con crecimientos por debajo de los reportados por la economía colombiana. Hola, esta noche, como escuchábamos, nos acompaña Jerry Hausman, profesor McDonald de Economía de MIT, donde ha dictado cátedra por más de 40 años. Sus investigaciones sobre telecomunicaciones son un referente mundial. Ha asesorado a decenas de países y proveedores de servicios móviles en todo el mundo. Actualmente está en Colombia, invitado por Claro, para analizar temas de competencia en el mercado de telefonía móvil en nuestro país. Importante aclarar a nuestra audiencia que Red Más Noticias y este programa, Palabras Más, hacen parte de la plataforma informativa de la producción de contenidos de Claro. Y aprovecharemos estos minutos para que el profesor Hausman, haciendo uso de su experiencia como maestro, nos explique de la manera más sencilla posible su visión del mercado de las telecomunicaciones en Colombia y el impacto que tendrían las decisiones regulatorias en nuestra vida cotidiana. Profesor Hausman, bienvenido a Colombia y a Palabras Más. Thank you. Profesor Hausman, primera pregunta. ¿Por qué se interesó usted en el tema de las telecomunicaciones desde el punto de vista de la economía? ¿Por qué este tema y no otro? Después del pregrado, pasé 2 años en Alaska, en Corps Engineers, y uno de mis trabajos era analizar las telecomunicaciones en Alaska. Entonces, después de que hice un doctorado, fui a MIT y en 1984 empezó el servicio de teléfonos celulares en Estados Unidos y yo estaba allí cuando empezó. Entonces, desde ese momento me empezó a interesar. Profesor, hablando del tema regulatorio, que es un asunto sobre el cual usted ha trabajado mucho, sería interesante que nos pudiera explicar cuál es el mayor desafío para un Estado cuando trata de lograr una libre competencia y de mirar que la libre competencia tenga los efectos deseados en el precio que deben recibir los usuarios por usufructuar estos servicios y la calidad y la buena calidad a la que tienen derecho los ciudadanos. Bueno, anteriormente el gobierno solía proporcionar las telecomunicaciones y eso no resultó una muy buena idea porque los precios eran altos y la calidad era baja. Entonces, más o menos en 1990, todos los gobiernos del mundo decidieron que iban a permitir que las compañías privadas lo hicieran. Y en este caso se requieren miles de millones de dólares de inversión. Si pensamos en el caso de Colombia, en Colombia existen servicios de telefonía móvil de voz y la penetración está como en el 100%, es decir, que casi todo el mundo tiene un teléfono celular. Ahora, el gran reto es tener Internet en los teléfonos celulares, es decir, 3G y 4G y pronto 5G. Entonces, para tener un servicio de buena calidad a precios bajos, se necesitan 2 cosas, o 3. Uno,
es que el gobierno tiene que vender el espectro a las compañías. El espectro es donde las ondas van. En el pasado, el gobierno lo daba, pero ahora lo hacen a través de subastas. Número uno, el gobierno debe tener estos procesos licitatorios. Número dos, las compañías tienen que estar dispuestas a invertir y solamente van a invertir si pueden tener buenas utilidades. Y número tres, es importante tener un marco mediante el cual se puedan proporcionar buenos servicios de calidad a bajo precio. Por ejemplo, en un país como Colombia, donde la red, la fibra a casa ya digamos ya no existe porque es muy costosa, se va a reemplazar en los próximos 5 o 10 años por los móviles, los celulares. Entonces uno va a ver Netflix en el celular. Vamos a ver cómo Colombia le gana finalmente a Argentina en fútbol en el celular y así sucesivamente. Pero para hacer esto se necesita el espectro, se necesita la inversión y se necesita la competencia. Y eso es lo que el gobierno debe asegurar que pase. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta una sociedad o la economía de un país si estos temas regulatorios no quedan bien diseñados? Bueno, el problema con la regulación, y esto ha sido estudiado por economistas por mucho tiempo, es que los economistas dicen que los consumidores son lo más importante. Si uno dice, bueno, ¿qué debe hacer la regulación? Debe asegurar que haya servicios de alta calidad a bajo precio. Ahora, los precios no pueden ser cero porque pues, hay que tener un retorno de la inversión. El problema es que los reguladores con frecuencia terminan protegiendo a los competidores y no a los consumidores. Hemos visto esto en Estados Unidos alguna vez, aunque ya se detuvo esto, hubo una ley en 1996 y la inversión en telecomunicaciones no fue lo suficientemente alta. Entonces, en 2003 cambiaron la ley y las regulaciones y dijeron, bueno, no vamos a regular, ustedes pueden hacer esto. Ahora, en Europa, la Comisión Europea tiene un problema similar, siempre hay que equilibrar. Yo diría, si puedo, que en Colombia han ido muy lejos en la protección de los competidores y no se han protegido los consumidores lo suficiente porque en Colombia hay 3 compañías bastante grandes. Está Claro, Comcel, bueno, Telefónica, que es una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo, en España y otros países en Latinoamérica. Y está Tigo, que nuevamente también tiene muchos países en Latinoamérica. No son compañías pequeñas, no necesitan protección, pero los reguladores aquí parecen querer proteger a estas compañías y no a los consumidores. Le voy a dar 2 ejemplos de por qué creo esto. Número 1, Colombia está muy bien en voz, tiene precios bajos, se usa mucho y tiene un alto nivel de penetración. Pero para Internet móvil, 4G, Colombia está relegada, está atrasada en comparación con otros países en Sudamérica. ¿Por qué? En mi opinión, los reguladores pasaron una ley diciendo que las compañías no se podían aglomerar o no podían aglomerar los teléfonos y el servicio para 4G. Colombia, hasta donde sé, es el único país en el mundo que hace esto. Y sabemos desde el punto de vista económico, yo he escrito bastantes documentos económicos que cuando se hace esta aglomeración o agrupación, hay precios más bajos. Digamos que usted quiere comprar un iPhone. En Colombia no sé exactamente cómo funciona, pero sería más o menos $800 lo que cuesta. Muchos pesos. Pero si hay una agrupación, se pagan $100 y se firma un contrato y con ese contrato se paga un monto mensual por el teléfono y la compañía lo subsidia. Esto es el caso en Estados Unidos desde los años 90 y en Gran Bretaña, por ejemplo, en Europa, también Alemania, existe esta situación. Pero por alguna razón aquí los reguladores no permiten que esto ocurra. Puede que pase en otros países, pero no sé de ningún otro país en donde ocurra esto. Y otro ejemplo, en 2014, el gobierno colombiano le pidió a la OCDE, que es una agencia multinacional de gobierno, que estudiara la industria de telecomunicaciones en Colombia. Y Colombia usa lo que se llama la regulación asimétrica y la OCDE
emitió un reporte, un informe en 2014, diciendo que esta regulación asimétrica en Colombia es una mala idea y que los reguladores deberían detenerla. Entonces estamos aquí 2 años después y los reguladores siguen haciendo esto. En mis estudios académicos demuestro que esto lleva a precios más altos para los consumidores. Entonces no le puedo decir por qué los reguladores siguen haciendo esto, pero este es mi segundo ejemplo de cómo están siendo lesionados los consumidores en Colombia. Of where consumers are being injured in Colombia. ¿Qué consecuencias podría traer desde su punto de vista el hecho de que una recomendación como la OCDE, que el gobierno colombiano está gestionando en muchos aspectos de la economía, en este caso de la regulación de los cargos asimétricos, no se cumpla? Esto lleva a precios más altos para los consumidores. Estudié esto en Estados Unidos y tengo un documento académico, un paper académico en Estados Unidos, en donde indico que érase una vez, en los años 90, 25 estados lo hicieron y 25 no, tenemos 50 estados. Y yo hice un estudio académico y encontré que los precios eran 14% más altos donde había regulación asimétrica. Nuevamente, cuando los economistas estudian esto, bueno, 100% de ellos estaban de acuerdo, pero creo que la conclusión general es que la regulación asimétrica lleva a los precios más altos. Ahora, lo que dicen los economistas y lo que dice la OCDE es que si hay compañías nuevas que acaban de entrar en este tipo de regulación asimétrica puede ser una buena idea. En 1990 o en los años 90 en Estados Unidos, cuando tuvimos esto, yo dije que bueno, sería una buena idea esta regulación asimétrica por 3 años. Pero como indiqué anteriormente, en Colombia, estas no son compañías nuevas y pequeñas. Telefónica ha estado por mucho tiempo, igual que Claro, Comcel y Tigo desde 2003. Entonces, la OCDE dice que estas no son compañías incipientes pequeñas y por eso esto debe terminar. La consecuencia, entonces, es pues, los precios más altos. Profesor, ¿es común el caso, o qué opina usted del caso colombiano, que vemos que a la vez, de manera simultánea, es accionista de varias de las compañías que compiten en el mercado y al mismo tiempo es el regulador del mercado? Lo que dice la OCDE de que esto se debe terminar, eso dice la OCDE, entonces no quiero entrar en un debate político porque mi especialidad no es la política, es la economía, pero diría que la OCDE dijo explícitamente que eso debería terminar. Entonces, eso es todo lo que tengo que decir. Esa discusión a la que usted hace referencia con el tema de este tema tiene su origen en la opinión de algunos en el sentido de que en Colombia hay dominancia del mercado por uno de los operadores, por el más grande operador que es Claro. En su opinión, ¿hay dominancia en Colombia? La manera en que los economistas ven esto es que si hay una compañía dominante, esta controla los precios. Veamos los precios en Colombia. La OCDE está de acuerdo con esto, pero pues esto también lo indico a partir de mi estudio. Colombia tiene los precios los segundos más bajos en Sudamérica. Lo único que tiene precios más bajos es Chile. El que sigue es Colombia. El segundo hecho es que los clientes se cambian de un operador a otro. Colombia tiene una tasa grande de rotación, es decir, que los clientes están cambiando de una empresa a otra. Y Tigo ha ganado una gran participación del mercado en los últimos 5 años. Telefónica no, pero sí, Tigo sí. Entonces, en estos dos aspectos de la competencia, precios bajos y alto nivel de rotación o cambio, no veo cómo alguien podría llegar a la decisión de que una compañía tiene el dominio del mercado. Si los precios son altos, sabemos que alguien está controlando, pero ¿cómo podría ser que la OCDE y yo lleguemos a la conclusión de que solamente Chile tiene precios más bajos? O sea, yo sería el primero en decir, sería bueno que Colombia fuera el más bajo, pero el segundo lugar, pues, no es malo. Entonces, ahí estoy. ¿Qué recomendaciones importantes, fundamentales haría usted para que este tema del desarrollo de nuestra industria de telecomunicaciones
tome la velocidad que debe tomar y finalmente beneficie a quien debe beneficiar, que es el usuario diario de toda esta tecnología. Bueno, lo primero es que recomiendo al gobierno que se deshaga de esta regulación asimétrica. No solamente es mi opinión, sino también la opinión de la OCDE. Segunda recomendación, que tengan el espectro y las subastas que permitan esto lo más pronto posible para que 4G y el 5G tengan lugar. Y tercero, me desharía también de las restricciones de agrupar hacer esta aglomeración, digamos, de teléfonos y servicios. Creo que para Colombia lo más importante es pensar cómo la economía va a hacer que llegue el Internet a los ciudadanos. Es decir, no hay una red como la que tenemos en Estados Unidos, donde llega a la casa de cada persona, a los hogares. Viene todo de los celulares, del móvil. Entonces, todo el mundo debería estar de acuerdo en que los estudiantes jóvenes, estudiantes universitarios, los negocios, las empresas, todos. En este momento es bueno para las empresas, digamos, pero para los estudiantes y demás, digamos que no es el nivel adecuado. Entonces, esa debe ser la meta, permitir que esté el espectro propicio y que la gente pueda tener subsidios para obtener los celulares. Creo que esa es la manera de obtener acceso a Internet. Y esa debe ser la meta, porque la voz ya está bien. Van ustedes de segundas, tienen una penetración del 100%, va bien, no hay mucho más que hacer. Pero Colombia sí está, digamos, un poco atrasado en el tema de datos. Y creo que todos estarían de acuerdo con que Internet es una de las cosas más importantes para el futuro. En 5G vamos a conectar toda la economía, eso es lo que dicen, pero va a servir para aspectos médicos, para monitorear pacientes, para investigación, para estudiantes. Entonces, creo que mi recomendación es implementar un marco de acción para que esto pueda ocurrir. Profesor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un placer y un privilegio poder haber hablado con usted y haber entendido un poco mejor la importancia de todos estos asuntos que al final tienen que ver con nuestra calidad de vida. Muchas gracias y voy a usar mi español. Muchas gracias and buenas noches. Thank you very much. Palabras más con Álvaro García.